Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Nuevamente por acá con ustedes, compartiendo un programa más de Coffee Brain. Y bueno, pues nos presentamos, ya muchos de ustedes nos conocen, pero nos presentamos nuevamente. Soy la doctora María Guadalupe Castro, psiquiatra y terapeuta. Y bueno, pues en compañía de integrantes del equipo de Brain and Mind, la doctora Kitsia Ruiz Navarro. Como siempre, presenta en nuestros programas. Ella es médica psiquiatra, especialista en trastorno bipolar, trastornos afectivos. Bienvenida, Kitsia, muchas gracias. Gracias, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Y también está con nosotros la maestra Claudia Guillemot. Ella es terapeuta familiar de pareja con amplia experiencia en violencia en adolescentes, familia en general. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos nuevamente. Gracias, buenos días a todas y a todos. Como siempre, detrás de los controles, Monique de Amas1 Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión en redes sociales. Y bueno, pues recordemos que estamos en vivo, transmitiendo. Si tienen alguna pregunta por ahí, déjenosla y estamos aquí para contestarlas y compartir con ustedes el tema de hoy, que es mitos y realidades de las benzodiazepinas. Estos medicamentos pues muy útiles, pero que también de repente nos cuesta mucho trabajo un buen uso, ¿no? Entonces, pues no sé si alguna de ustedes quisiera empezar. Adelante, Kitsia. Sí, a mí me gustaría un poquito empezar porque escuchamos benzodiazepinas y a lo mejor se nos hace un signo de interrogación, ¿no? Y quizá las tenemos más ubicadas cuando hablamos de benzodiazepinas como Tafil, Ribotril, Valium, Dormicum, Lexotan y toda esta familia, que son los nombres comerciales más conocidos, ¿no? Eh, Creo que antes como de platicar un poquito de los mitos, a ver, es importante aclarar que tiene muchos usos, ¿no? Y no solamente en el área de psiquiatría, sino en general en el área de la medicina, no es simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Los anestesiólogos para inducir sedación antes de una cirugía y la anestesia es un tipo de medicamentos que se utilizan. Entonces, ¿qué uso tienen las benzodiazepinas y cuáles son sus indicaciones? Definitivamente, como su nombre lo indica y como lo seguimos conociendo hasta el día de hoy, son ansiolíticos, nos ayudan para disminuir los síntomas físicos de la ansiedad. Es decir, cuando tenemos palpitaciones, sensación de falta de aire, temblores, sudoración, digo, solo por mencionar algunos de lo que implica síntomas físicos de la ansiedad. Aquí voy a hacer una pausa de la que quizá hablemos más adelante, porque no son el tratamiento para los trastornos de ansiedad, pero uno de sus efectos es ansiolítico. También tiene un efecto hipnótico, que es el ejemplo que les ponía un poquito de la sedación, ¿no? Producen sueño, pero tampoco es el tratamiento de elección para el insomnio, ¿no? Por ejemplo, para las sedaciones en las cirugías. Y otro efecto que tienen también es de relajación muscular. Por ejemplo, cuando las personas tienen problemas ortopédicos, sobre todo, o neurológicos, cuando los músculos están muy tensos, también es un tipo de medicamento que se usa. Y otro uso que tienen es también como anticonvulsivante. Ojo, no es que es el tratamiento de la epilepsia, pero para cuando se llegan a esto que se llama estatus epiléptico, es decir, epilepsias que no se están controlando y que no paran con nada, también es uno de los usos que tiene. Entonces, a grandes rasgos, este grupo de medicamentos son pues, los usos que le damos en medicina y no solamente en psiquiatría. Adelante, Claudia. Yo creo que es importante aclarar siempre, ¿no? Los psicólogos necesitamos saber de medicamentos, necesitamos entender qué hacen, necesitamos, cuando los pacientes nos expresan miedo, más al tratamiento que al trastorno, poder orientar, pero los psicólogos no recetamos, no somos médicos. Si algún psicólogo o psicóloga les receta algo, por favor, corran en dirección opuesta, salgan de ahí. Es muy importante, podemos tener cierto conocimiento, podemos sensibilizar a los pacientes en la importancia de que consideren una consulta con un especialista en psiquiatría y que si ese especialista define que necesitan medicamento, entonces vean qué hacen con esto. Pero nosotros no, de ninguna manera estamos autorizados para recetar y de verdad lo quiero súper subrayar porque no saben cuántos pacientes llegan a la consulta. Ya googlearon, por supuesto, qué son las benzodiazepinas, ya vieron cuáles son los nombres comerciales, ya pueden o no tener ciertas
ideas a veces un tanto distorsionadas, pero sobre todo muchos te dicen, mi psicólogo o mi psicóloga me dijo que me tomara, ¿no? O me mandó que, o conseguí la receta en, ojo con esa parte, necesita ser un medicamento a partir de un diagnóstico en un tratamiento con dosis controladas y con un médico al pendiente de todo este proceso. Sí, pues un tema por demás importante. Las benzodiazepinas son medicamentos muy, muy útiles que nos ayudan a que las personas mejoren más rápidamente, muy rápidamente en los síntomas de ansiedad, pero como bien lo comentaba la doctora Kitsia, pues no son el medicamento, digamos, que va a ayudar a tratarla a largo plazo. Es ahí como a lo mejor suena un poquito paradójico, pero no hay necesidad de que las personas tampoco pasen más tiempo sintiéndose mal y deteriorándose en su funcionamiento cuando existen estos medicamentos que si se usan adecuadamente pueden generar mejoría más rápido, se regula el sueño y eso sí contribuye a que las personas estén mejor. Entonces es un tema muy, muy importante porque hay mucho miedo también en algunos pacientes de tomarlas y que puedan estar tranquilos de que son medicamentos seguros si son guiados por un profesional. Son medicamentos que se pueden tomar con seguridad y que se deben de tomar porque existen para el bienestar de las personas. Y bueno, pues aprovecho para dar la bienvenida a la doctora Abril Nuche, que también por acá ya se conectó. Bienvenida, Abril. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues bueno, ahorita que estaba escuchando a Claudia, ¿cuál sí es el trabajo de los psicólogos en este aspecto? Yo siempre he creído que nuestra chamba es justo con los efectos secundarios. Eh, bueno, y también con la parte de explicarles cómo van a funcionar estos medicamentos, ¿no? Porque claro que a nosotros nos enseñan muy bien en la escuela cómo funcionan estos medicamentos, ¿no? Y tenemos que saberlo y tenemos que estar muy al tanto. Pero a nosotros nos tocan los efectos secundarios, porque a nosotros van a llegar a contarnos es que me duerme mucho, tengo la boca seca todo el día, me siento súper mal, no me siento yo mismo, ¿no? No me siento yo misma. Y entonces, pues bueno, eso es justamente con lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y explicarles qué van a sentir. Yo siempre les explico, lo primero que van a sentir son los efectos secundarios. Ya después, por ahí de los 15 días, van a empezar a sentir realmente el efecto principal y eso realmente va a ser hasta el primer mes. Entonces, justo es explicarles cómo van funcionando los medicamentos en su cuerpo y cómo todos estos efectos secundarios van a ir desapareciendo, también cómo se pueden ir manejando, cómo depende mucho también de sus hábitos de todos los hábitos de autocuidado. Y bueno, ahí es donde sí tenemos mucha chamba, ¿no? Somos una parte súper importante para ayudarlos a apegarse a ese tratamiento, ¿no? Y para apoyar entonces a médicos y a pacientes. Eso sí lo hacemos los psicólogos, ¿no? Recetar nunca, jamás, jamás en la vida. Es que esa es parte como de la psicoeducación, ¿no? Explicar cómo funcionan y los efectos secundarios y escuchando a Claudia los psicólogos no recetan, ¿no? Y hablando específicamente de las benzodiazepinas, lo que ocurre es que creo que somos los psiquiatras los que menos benzodiazepinas recetamos. Y no porque sean los psicólogos los que más recetan, ¿no? Pero de pronto las personas están ansiosas, van con cualquier otro médico, ay, tómate un poquito de esto, ¿no? Y tómate un poquito de esto. Y cuando caemos en cuenta, llevan 20, 30 años tomándose un poquito de esto, ¿no? Cuando ahora sí ya tenemos una dependencia, una adicción, es muy difícil como retirarlo. O la prima de la amiga, ay, a mí me mandaron esto, ¿no? Si estás ansiosa, tómate un poquito de esto, ¿no? Y entonces, igual, o sea, ahí es cuando se generan como estas dependencias, estas adicciones o un mal uso, ¿no? Pero bien indicadas por el tiempo necesario. Al día de hoy, no deja de ser lo más efectivo para parar de golpe los síntomas físicos de la ansiedad. Entonces, mucho se ha hablado o las tienen ahorita como muy estigmatizadas, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, o sea, es como de ya no bensos, pero yo creo que la problemática es es responsabilidad de haberlas recetado como a destajo, como lo hicieron con los opioides, ¿no? Que no tiene nada que ver con las benzodiazepinas, pues es como por cualquier dolor, ahí te va tu oxicodona, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, ya era un problema de salud pública. Y creo que con las benzodiazepinas pasó un poquito de eso. La recetaron a destajo y a destajo, que ahora pues
a ver, la gente no se muere, ¿no? por las benzodiazepinas, como pasa con otras sustancias, pero también es el resultado de un muy mal uso. Entonces, yo recuerdo mucho en mis primeras clases de farmacología, ¿no? Que nos decía el doctor, dice, si solo conoces cómo funciona la aspirina, solo receta aspirina. O sea, si no sabes el mecanismo de acción, farmacocinética, farmacodinámica, efectos secundarios, interacciones, el tiempo de uso y todo lo que tenemos que saber de un medicamento, y solo sabes el de la aspirina, solo receta eso. Entonces, creo que mucho del mal uso es por la falta de conocimiento y porque pues no deja de ser algo que sí nos saca el problema, pero que si no lo tratamos, se complican otras cosas. En esto de los efectos secundarios que decía Abril de los medicamentos, pues es que justo el objetivo de un tratamiento es que las personas sean funcionales, no tendrían por qué sentirse ni sedadas, ni drogadas, ni dopadas, y de ahí la importancia del seguimiento y de la vigilancia cuando uno inicia un tratamiento. Si viene alguien con ataques de pánico y le doy 5 gotas de ribotril y ya inicia un tratamiento con un ISRS, es probable que en 2 o 3 semanas me diga, ya me está dando sueño. Claro, porque la ansiedad empieza a bajar y entonces lo que vamos haciendo son ajustes al tratamiento. Pero no son medicamentos para eso, ¿no? Para que no sean funcionales o dejen de ser ellos mismos. Tienen bien indicadas al tiempo indicado con el especialista adecuado, siguen siendo una muy buena herramienta en el tratamiento de muchos padecimientos. Adelante. Claro, sí. Y la importancia de una evaluación adecuada, de un diagnóstico y de un tratamiento integral, porque pues muchas veces a lo mejor algunos médicos sí inician los medicamentos, sí, un ISRS junto con la benzodiazepina, pero muchas veces no evaluamos más allá y nos perdemos otras situaciones, otros factores que están ahí al mismo tiempo colaborando con el padecimiento y de repente tenemos una respuesta inicial que al tiempo pues termina no siendo suficiente porque la evaluación pues no estuvo completa o algo se nos fue o los tiempos. Entonces, bueno, ahí son medicamentos seguros, son medicamentos útiles, pero sí hay que tener cuidado con las evaluaciones y con los seguimientos. Adelante. Tu micrófono. Sí, es que tengo tos por eso, perdón. Pues es que por eso deben de ser bien recetados por un psiquiatra. Una de las frases favoritas de la doctora Kitsia es zapatero a sus zapatos. Y sí, por eso cuando llegan con esta, ¿quién te lo recetó? Ah, pues el neumólogo, el infectólogo, el médico general, el neurólogo, ¿no? Y dices, sí, pero los medicamentos psiquiátricos deben de ser medicados por un especialista, por el que sabe cómo funcionan, ¿no? Y entonces, pues por eso son las especialidades, porque es muchísima información y es difícil que un médico sepa sobre todo. Por eso se van especializando. Entonces, pues le tenemos mucho miedo a ir al psiquiatra. Pero pues es que si lo que tenemos es ansiedad, si lo que tenemos es depresión, lo debe de tratar un psiquiatra, porque son los que saben manejar esos medicamentos. Pasa, por ejemplo, con la famosa fibromialgia, con la que ahora sabemos que funciona muy bien con medicamentos psiquiátricos, pero pues como es dolor y como es una enfermedad que pues da en el cuerpo, entonces van a automédico. Y entonces no entienden por qué rayos los mandan al psiquiatra, ¿no? Pues es por esto, porque son ellos los que saben manejar este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, creo que es la importancia de entender qué debemos de ir específicamente al médico correcto. Y es también entender que las benzodiazepinas no son medicamentos para toda la vida. Esta es una parte fundamental porque ahora que ya tenemos pacientes que han estado consumiendo estos medicamentos por décadas, sabemos todo lo que puede suceder a largo plazo. Y si está mal diagnosticado, mal recetado, después de muchos años, puede generar mucho déficit cognitivo, puede generar problemas a largo plazo. Por eso es importante no quedarme 30 años tomándome el Tafil.
aunque sea un cuartito, ¿no? Porque ya el cuartito ya ni está haciendo nada, ¿no? Y esto es algo muy común y puede tener repercusiones a largo plazo, como cualquier otra droga, ¿no? Sí, y creo que antes de hablar de efectos secundarios, ¿no? Donde uno de los grandes mitos es como si te generan dependencia, adicción y que si provocan demencia, que parece que ya se está desenmarañando un poquito más todo esto. Ahorita les voy a platicar de su último estudio que se hizo, pero creo que es importante entender cómo funciona, ¿no? Y lo voy a tratar de hacer de la forma más simple. Nosotros, acuérdense que esto es un órgano más y tiene muchos sistemas y que cuando deja de funcionar nos da muchos síntomas, ¿no? Hay un sistema en nuestro cerebro que se llama el sistema GABAérgico. Cuando nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesitan dar como todas las funciones a la baja, se activa el sistema GABAérgico de forma natural. Las benzodiazepinas lo que hacen es que nos activan de forma artificial, por así decirlo, ese sistema GABAérgico. Por eso, cuando tenemos descargas adrenérgicas que se traducen en un ataque de pánico, por ejemplo, y se sobreactiva esa amígdala, nosotros al dar una benzodiazepina, lo que vamos a hacer es activar al sistema GABAérgico, es decir, es un agonista para entonces contrarrestar la descarga adrenérgica. ¿Por qué malamente se les han llamado ansiolíticos? Porque si yo estoy ansiosa y mi adrenalina sube, me tomo yo una benzodiazepina y mi adrenalina baja. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se ve el efecto, mi adrenalina vuelve a subir. Vuelvo a tomar mi benzodiazepina, mi adrenalina baja, pero se ve el efecto y vuelve a subir. ¿Y qué pasa? Al paso del tiempo, ya no sube aquí, ahora sube acá. Y si antes se me quitaba con una pastilla, ahora necesito 2, y 3, y 4, y 5. Ese es el problema de atacar la ansiedad sobre el sistema GABAérgico, pero su función en general o el efecto de las benzodiazepinas es ese. Digo, no voy a hablar ahorita como de cuál es el tratamiento de la ansiedad, si nos da tiempo lo hablamos como más adelante, pero a grandes rasgos eso es lo que hace. ¿Qué ocurre con el sistema GABAérgico? Que se vuelve flojito. Se vuelve flojito y deja de funcionar, entonces ya no se va a activar al menos que tenga algo que le ayude a activarse. Y entonces, claro, si yo llevo tomando mucho tiempo una benzodiazepina y mi sistema GABAérgico ya es flojito, si yo la suspendo de golpe y de un día a otro, esa adrenalina y todo lo que tenga que ver con activación del sistema nervioso central, pues va a subir, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las benzodiazepinas en el cerebro, darle como a la baja a través del sistema GABAérgico. Adelante, Clau. Yo quería como tratar de organizar un poquito en mi cabeza, ¿no? Y dice, a ver, por un lado están como las edades de los pacientes, ¿no? También por otro lado, quién receta a los pacientes, ¿no? A partir de qué conocimiento de los medicamentos y de esos cerebros que pueden ser más cerebros adolescentes o cerebros infantiles o cerebros de adulto mayor. También en esta parte que puede ser adictiva, que dan tanto miedo, da especialmente a los papás, con ideas probablemente tergiversadas, pero que ha habido, como decías, Kitsia, un abuso, probablemente en la receta, como nos pasó con los antibióticos, ¿no? Hasta que empezaron a hacer con una receta que te quitan en la farmacia, porque si no, pues te dan antibióticos para todo. Y finalmente, esta idea de que soy antimedicamentos, mejor lo natural, seguramente con alguna otra alternativa esto sale. Y a mí me parece que cuando un médico especialista, un psiquiatra decide que a partir de la historia clínica y de su diagnóstico se requiere medicamento, la terapia puede acompañar, puede ayudar, si no yo no me dedicaría a ser terapeuta si no creyera que esto funciona, pero no funciona solo. La terapia es insuficiente cuando se requiere un medicamento porque un cerebro es un órgano más en alguno de sus sistemas, está flojeando y hay que echarle la mano. Adelante, Abril. Ahí siempre utilizo una metáfora con mis pacientes y les explico justamente que es como cuando nos fracturamos el pie y usamos muletas. Porque el verdadero tratamiento, el que verdaderamente nos va a ayudar, es el yeso y el tiempo. Es el reposo de esa área que le va a dar tiempo para regenerarse al hueso. Ese es el verdadero tratamiento que verdaderamente va a curar. Pero mientras
necesitamos unas muletas para poder seguir siendo funcionales, para poder seguir yendo a la escuela, yendo a trabajar, yendo al baño, ¿no? Yendo a comer. Y esos son los medicamentos. Los medicamentos son esa muleta que nos va a ayudar a seguir siendo funcionales, sobre todo estas benzodiazepinas, ¿no? Que no van a ser todo el tiempo y que tampoco son el tratamiento. Nomás nos van a ayudar a seguir siendo funcionales, a quitarnos todos estos síntomas tremendos de los ataques de pánico o de la depresión también, ¿no? Y nos van a ayudar a comer, a levantarme, a sentirme mejor, a sentirme que ya no tengo estos ataques de pánico y que ya no tengo estas náuseas, por ejemplo, que me llegan a producir incluso muchísimo vómito y no puedo ni comer nada. Ah, bueno, ya voy a poder comer, etcétera, ¿no? Porque hay muchos síntomas físicos de la ansiedad y todos ellos es a lo que nos ayudan los medicamentos, pero no son el tratamiento real. Entonces la terapia y el tiempo, porque tampoco es una sesión, son varias, ¿no? Y es, por supuesto, empezar a hacer cambios en nuestra vida. Eso es lo que realmente va a curar de raíz todo el problema. Sí, y yo creo que aquí, digo, justo, ¿no? Como tocando ansiolíticos, es que, a ver, yo explico siempre dos cosas, ¿no? Hay dos tipos de ansiedades, por así decirlo, aunque en el cuadro se entremezcla todo. Una ansiedad de pensamiento y una ansiedad fisiológica. Es decir, yo puedo ser una persona preocupona, aprensiva y estar pensando, como siempre, en cosas muy catastróficas, tener una mente que no para, vivir a prisa, sentir que se me olvida algo, pero no tengo una descarga adrenérgica en mi cuerpo. Aún, aún, ¿no? Me queda claro que si yo no modifico como esta parte del pensamiento, eventualmente voy a tener una descarga adrenérgica donde voy a tener cambios en mi cuerpo. Puede venir alguien aquí con un cuadro, ¿no? De tanto ansiedad en los pensamientos como físico e iniciar un tratamiento. Pero ¿qué pasa si no trabajan el esquema y el cómo funciona el tratamiento? Cómo funciona su cerebro, ¿no? Los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, no importa cuánto medicamento demos. A lo mejor mientras lo está tomando todo va a estar bien, pero una vez que lo retiremos, no cambié nada, no hice absolutamente nada. Entonces, un tratamiento para la ansiedad sin psicoterapia es la crónica de un fracaso anunciado, porque no estoy cambiando la esencia. Y de pronto muchas personas piensan que con la ansiedad de pensamientos, si me tomo un medicamento, me la va a quitar, y no. Y ahí es cuando escuchamos, es que me estoy tomando las medicinas y no mejoro, ¿no? Y hacemos un checklist y síntomas físicos de ansiedad no tienen, porque está el medicamento parando la adrenalina, pero no ha cambiado esto. Entonces están como muy aturdidos, se toman una benzodiazepina y les da sueño, claro, porque no tenemos descarga adrenérgica que controlar. Y entonces sobreactivamos el sistema GABAérgico y entonces lo que va a ocurrir es que se van a dormir. Y retomo lo que decía Lupita, ¿no? De ahí la importancia de la valoración, porque no todos los pacientes necesitan medicamento. ¿Todos necesitan terapia? Sí. Sí, o sea, de esa no se escapa, ¿no? Pero no siempre se necesita medicar. Cuando no tenemos los síntomas físicos, a veces con la psicoterapia puede ser suficiente, ¿no? Hay cosas muy puntuales que nos dicen si medicar o no medicar. Adelante, Lupita. Sí, totalmente. Y esto que mencionas lo ligo un poquito con lo que decía Claudia y lo centro en la población pediátrica, niños y adolescentes. Ahí particularmente tenemos muchísimo cuidado. No es un medicamento de primera elección, las benzodiazepinas, porque están reportados los efectos paradójicos. Es decir, hay un efecto contrario a la sedación y al contrario, podrían activarse o ponerse más ansiosos. Entonces, tratamos de no usarlos. En determinados casos, pues sí se tienen que usar cuando otras cosas no funcionan. Y yo me iría mucho a esto que mencionas, Kitsia, de la terapia, de la atención oportuna. O sea, si nosotros identificamos los problemas de ansiedad, los problemas de depresión en una etapa más inicial, cuando todavía los síntomas no están tan agresivos, digámoslo así, que no se sienten con una intensidad pues tan sobrepasada, podemos iniciar con las estrategias terapéuticas. No todas las personas necesitarán medicamentos y yo diría que particularmente en los niños y en los adolescentes es fundamental que sí lo estemos identificando más a tiempo,
que se hagan los cambios en las dinámicas, muchas veces con la ayuda de los papás en casa, de los horarios de la alimentación, del ejercicio, de las dinámicas, de los límites, se puede ayudar al sistema nervioso a regular sin necesidad de un medicamento. Pero si dejamos crecer el problema y avanza, pues si llegamos ya en una situación pues de moderada a grave, que eso es algo que siempre explico yo acá en el consultorio, pues cuando ya los síntomas son moderados yéndose hacia graves, pues ya no tenemos tiempo ni oportunidad y tenemos que correr el riesgo de dar medicamentos en los niños y en los adolescentes. Pues generalmente, como comento, las benzodiazepinas no, y digo riesgo, pues porque todo tiene un riesgo. Los medicamentos nos ayudan muchísimo y qué bueno que existen, pero no están exentos de riesgo. Entonces se usan cuando el beneficio supera por mucho al riesgo o al malestar, y a veces igual hablamos de otro tipo de dolores físicos, pues que no se va a aguantar uno el dolor así insoportable, ni modo, hay que dar el analgésico mientras resolvemos la causa de ese dolor, ¿no? Sí, y a mí me gustaría como entrar a un terreno un poquito de los efectos secundarios, ¿no? Porque quizá una de las grandes resistencias es que tienen muchos efectos secundarios. A ver, premisa número 1. No existe medicamento sin efectos secundarios, sean o no psicofármacos, ¿no? Todos, unos más, otros menos, van a tener efectos secundarios, unos más evidentes, otros no, a corto, mediano y largo plazo. O sea, como que de esa no nos salvamos, ¿no? Y hablando de las benzodiazepinas, cuando las utilizamos a dosis elevadas, por ejemplo, lo que nos puede dar es pues una relajación excesiva, ¿no? Que de la queja o de lo que se van a quejar los pacientes es de mucho cansancio, de estar somnolientos. ¿Cómo evitamos esto? Iniciamos dosis bajas y vamos viendo la tolerancia del paciente al medicamento. ¿Por qué? Porque cada persona responde de forma diferente y no hay una regla. Entonces, insisto, de ahí la importancia del seguimiento de las consultas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ahí va, mensaje para mis pacientes, mis no pacientes y mis futuros pacientes, ¿no? Luego de pronto es como de, no voy a ir, me da una receta, me da una receta. Por algo son medicamentos controlados, porque no se trata de solamente dar recetas. Se trata de, justo como no se utilizan por periodos largos, es como de, a ver, ¿y cómo va? Si ya la podemos quitar y la bajamos, la subimos. O sea, requieren un seguimiento, no es nada más la receta. Yo como les digo, a mí no me quita nada la receta, pero me quita el sueño saber que no estoy dando un seguimiento adecuado, ¿no? O sea, como eso sí, ¿ok? Ahí viene como algo que ha generado mucha controversia, ¿no? Y aquí está Abril para aclararnos el punto de su uso prolongado, altas dosis, puede producir problemas de memoria. Yo les quiero contar, ¿no? Que ahora que estuve en el Congreso de Psicofarmacología en Mérida, una de las charlas fue justamente esto, ¿no? De las benzodiazepinas, porque fue uno de los motivos por los que se empezó a ponerle como este warning a todas las benzodiazepinas, ¿no? Que provocaba demencia, que provocaba Alzheimer. Eran estudios muy contaminados, ¿no? Muy contaminados donde no se sabía si era casualidad o causalidad, ¿no? La teoría y por cómo funcionan las benzodiazepinas nos decían, bueno, pues sí, o sea, yo al disminuir como todo mi metabolismo del cerebro, pues tengo como más probabilidad, pero siempre quedaba como que fue esto. Y hay un grupo de austriacos que se agarraron ya como pacientes a largo plazo, como muestras muy limpias, y en realidad si no hay antecedentes como tal de algo cognitivo y cuidaban bien su cerebro y demás, es poco probable que haya sido la benzodiazepina per se la que lo causó. Más bien entran otros factores como ansiedades no tratadas, tabaco, alcohol, predisposición genética, o sea, como todavía seguimos como con esta maraña de sí o no. Ahora, ¿qué es un hecho? Algo que me entorpece mis funciones cognitivas, pues a lo mejor mientras mi cerebro está joven puede como reintegrar, puede como estarse ajustando al funcionamiento, pero si yo lo tengo apagado todo el tiempo, eventualmente mis funciones cognitivas se van a ir deteriorando. Cuando revisamos la clasificación de los trastornos neurocognitivos y demencias por muchos años, y está descrito, ¿no? Es la demencia asociada al uso crónico de benzodiazepinas. Ahora, ¿qué le llamamos uso crónico? Un uso crónico son 30, 40 años o toda una vida. Y no son dosis de las que yo les mando, ¿no? De 0.1 miligramos, 0.3 para la ansiedad. Estamos hablando que son personas que se echan 4 o 5 Valiums al día, ¿no? O sea, estamos hablando de dosis que ni siquiera son dosis terapéuticas. Entonces, es poco probable
que si vas con tu médico psiquiatra y te receta benzodiazepinas bien indicadas, vayas a tener problemas de deterioro cognitivo a largo plazo, ¿no? Porque a mí ya me ha tocado muchos, pero no me manden benzodiazepinas porque no quiero tener demencia. Yo, pero ¿de dónde están sacando esa información? Pero es que sí fue un bombardeo de que provoca demencia, pero no necesariamente. Entonces, dosis bajas, periodos de tiempo cortos, aunque no hayas tomado benzodiazepinas y tienes la predisposición a un deterioro cognitivo, lo vas a tener. O sea, como, y no necesariamente por la benzodiazepina, ¿ok? Ahorita te doy la palabra, Abril, para platicar un poquito más de esto, pero el otro efecto secundario es que, claro, a ver, al ser un relajante y depresor del sistema nervioso central, disminuye los reflejos. Y aquí es donde entran como los extremos de edades, ¿no? En personas mayores se tiene que utilizar con mucho cuidado. Uno, por los reflejos. Dos, porque disminuye el equilibrio. Y evidentemente no es lo mismo caerse a los 20 años que caerse a los 80 años, ¿no? A los 80 años uno se cae y si se fractura la cadera, ya valió. Entonces, no es que sea una contraindicación absoluta en personas mayores, es una contraindicación relativa, ¿no? Otra vez, como decía Lupita, valorando el riesgo-beneficio como pasa con los niños, ¿no? Y en general estos son como los efectos más comunes, ¿eh? O sea, hay otros medicamentos, no de psiquiatría, que tienen más efectos secundarios que estos. Adelante, Abril. Sí, lo que pasa es que acá los efectos los sentimos muchísimo más, porque tienen efectos sobre nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia. Entonces, claramente, porque cuando son efectos secundarios sobre el hígado y sobre los riñones, pues no nos vamos a dar cuenta, entonces, aunque sean peores, nos vamos a dar cuenta en la diálisis, nada más, ¿no? Cuando ya seamos conscientes de ello. Entonces, bueno, sí. Pero justamente creo que yo iba hacia el abuso, ¿no? Es un tema que definitivamente tenemos que tocar en este programa, tanto en niños, adolescentes, adultos, ¿no? Sí, por supuesto, cuando estamos hablando de deterioro cognitivo a partir de una sustancia, estamos hablando de dosis muy, muy importantes, dosis de abuso. Lo mismo se ha planteado con la marihuana, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿la marihuana puede provocar demencia y defecto cognitivo? Sí, si te fumas un Bob Marley todos los días, ¿no? O sea, O si tienes, perdón, o si tienes predisposición a, con pequeñas cantidades. y te puede dar esquizofrenia también, ¿no? Y eso sucede con todas las drogas, no nada más con la marihuana. Pero bueno, es que ese es otro tema. Pero cuando estamos hablando de demencia, bueno, de demencia es porque estamos hablando de algo multifactorial. Pero en principio estamos hablando de un abuso de sustancias, que puede ser incluso también por el alcohol. El alcohol también puede generar tipos de demencia. Y no es por una cervecita que me echa a la semana. Es por echarme 3 botellas a la semana, ¿no? Entonces, durante 40, 50 años. Entonces, ese es, ¿no? El problema es el abuso, el problema es la dosis. Y bueno, y lo que puede generar a largo plazo, no nada más en mi cerebro, en cada uno de mis órganos, que eso, bueno, también. Y luego, en adolescentes, en niños, yo ahí, híjole, me da la ansia, ahí me da la ansiedad. Porque vivimos en una ciudad, particularmente nosotros, vivimos en una ciudad en donde se pueden conseguir estas sustancias como chicles. Vienen los gringos a comprarlas, vienen aquí a eso, ¿no? Y entonces estamos en un riesgo súper importante para los cerebros en desarrollo. Para esos cerebros adolescentes que no son capaces de tomar buenas decisiones porque su cerebro todavía está en desarrollo y todavía, por eso son adolescentes, ¿no? Porque todavía esas conexiones orbitofrontales que les van a ayudar a tomar buenas decisiones, pues están todavía conectando y justo se van a conectar a partir del aprendizaje y de la experiencia y de la crianza y de los papás que estén ahí atrás, ¿no? Entonces, ahí sí yo me gustaría preguntarle a Lupita, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde tenemos que proteger sin sobreproteger y cuidar y estar pendiente? Es que de verdad es algo que causa muchísima angustia, ¿no? Y
el abuso de estas sustancias pues no se nota tanto como el del alcohol, no huele, no se ve. Entonces, híjole, es que es un tema que creo que hay que tocar. Yo quisiera, abundando en lo mismo, Abril, ahora se me escapa el nombre de la doctora, pero es una mexicana que ha trabajado en Estados Unidos en investigación. Cuando todo el tema está de la legalización de la marihuana, ella hablaba de la defensa de nuestros cerebros, ¿no? Especialmente niños, niñas, adolescentes, y por qué habría que marcar como periodos de edad en el sentido de si se iba a legalizar y el consumo y cuánto, pero marcaba de 21 años en adelante como mínimo. A mí me llama mucho la atención, ahorita si prenden un poquito la noticia o ven en sus celulares esto que pasó de niños en un reto de con clonazepam, ¿no? Eh, y cómo de pronto se defiende, permíteme un segundo, se defiende abiertamente como cosas como el consumo de chocongos, los vapers, la marihuana, es decir, hay como una distorsión de aquello que puede ser terapéutico, que tiene un médico especialista, que se conocen los efectos y que le tenemos como mucho miedo, pero empezamos a normalizar, a aceptar y a ver como hasta no nada más lúdico, sino hasta bueno para la salud, el consumo de sustancias que sí se conoce el riesgo absoluto que tienen, a veces con una sola toma, ¿no? Dependiendo de especialmente si son drogas químicas. Sí, y justamente estaba pensando en un comentario dirigido hacia lo que Abril pregunta y estaba yo reflexionando, lo ideal, utópicamente ideal, es que nadie tuviera que tomar ningún medicamento, que todos funcionáramos perfectamente, que nos sintiéramos maravillosamente, que no hubiera ningún tipo de dolor físico o emocional, que a veces yo lo manejo así con mis pacientes. Esto es un tipo de dolor emocional, ¿no? Entonces, esa es una utopía, no vamos a llegar nunca ahí porque somos humanos, porque cuando no nos lastimamos un pie, nos lastimamos la piel o el estómago y entonces hacemos lo mejor que podemos para parar nosotros en casa con el tecito, con el masajito y está muy bien, está perfectamente bien, mucho se resuelve ahí y está maravilloso. Pero ¿qué pasa con esos malestares que van más allá de lo que nosotros ya en casa podemos atender, manejar, frenar? Nos los aguantamos crónicamente 10, 20 años y seguimos cojeando, pues si lo pensamos en términos de un pie, es algo que no haríamos. La mayor parte de nosotros diríamos, pues ya no lo pude resolver en casa y entonces voy a buscar a un médico que me pueda ayudar a resolver. Esa ayuda incluye manejo del dolor, esa ayuda incluye manejo del daño físico que pueda haber. Y pues sí, con todos los riesgos que puede tener un medicamento, no podemos funcionar con un pie fracturado, no podemos funcionar con una diarrea que nos deshidrata y no nos deja salir de la casa, no podemos funcionar de una forma normal y sana. Lo mismo sucede con los síntomas de ansiedad, de depresión. Entonces, hablando específicamente de niños y adolescentes, pues sí, lo ideal para un cerebro en desarrollo pues sería cuidarlo lo más posible en cuanto a alimentación, ejercicio, actividades académicas, deportivas, artísticas, horarios de sueño, de apetito, o sea, tener el cuidado mejor posible, lo cual incluye no exposición a algún tipo de sustancias, ya sea legales y ilegales. Sería lo ideal utópico. El problema es que cuando ya hay síntomas que están causando gran malestar, ya sea por ansiedad, por depresión, y ya el niño o el adolescente no está logrando un funcionamiento adecuado para su edad, ya no se está adaptando en la escuela o ya no quiere ir o la ansiedad ya no lo deja dormir, ya nos expone a otros riesgos tanto inmediatos como a largo plazo. Si ese cerebro ya está teniendo un síntoma y ese síntoma le va a dificultar su desarrollo, al paso del tiempo vamos a tener adultos que ya no tuvieron un desarrollo adecuado en su sistema nervioso y que van a tener muchísimos más problemas en la edad adulta o más adelante de los que pudieron haber tenido por un efecto secundario de un medicamento. Entonces, la posibilidad de que se complique más al paso del tiempo es muchísimo más elevada que el riesgo que pueda tener el uso de un medicamento. Ahí hay que saber qué medicamento sí, qué medicamento no. Tratamos de resolverlo primero
con medidas conductuales, apoyando a los papás a que tengan las herramientas para acompañarlos, hacer cambios. Lo primero es tratar de no usar medicamentos. Si con eso se resuelve, maravilloso. Si no se puede resolver con eso, vamos usando medicamentos y al final, en términos de ansiedad, pues sí podemos en determinado momento prescribir una benzodiazepina con muchísimo cuidado si el problema no lo estamos logrando resolver con otros medios. Entonces, siempre vamos midiendo los riesgos y los beneficios. Y bueno, ahí creo que es muy importante que tengamos claro que no estamos prescribiendo un medicamento nada más porque sí, sino hay toda una evaluación y todo un trabajo que incluye estudios para descartar otras condiciones, manejo farmacológico, acompañamiento a los familiares y un proceso psicoterapéutico que, como dice la doctora Kitsi, y como hemos mencionado acá también con Claudia y con Abril, tiene que estar sí o sí. Adelante. A ver, voy a tratar de organizar como mis pensamientos porque como que se me vino mucha información ahorita de escucharlas, ¿no? A ver, punto número 1, yo no conozco a alguien que diga, uy, qué padre, tomemos medicamentos. Hasta el día de hoy no. O sea, como que en general no es algo que nos encante, ¿no? O sea, es como más bien parte del proceso de aceptación y decir, bueno, si esto me va a ayudar a estar mejor y tomar calidad de vida, bueno, pues trabajar como en esa aceptación, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. A ver, las adicciones no se generan porque un día uno se levanta y dice, hoy me voy a hacer adicto a las benzodiazepinas, al alcohol, a la marihuana. No, no es un día tengo mucho malestar emocional y se me cruza enfrente de mí cualquier sustancia que de pronto me hizo sentir, ¡ah, qué bien se siente! No, me dio un alivio emocional. Y dependiendo del mecanismo de acción de la sustancia, ahí es cuando aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tapando una emoción con algo, a ver, me está destruyendo, me está lastimando, pero estoy tapando una emoción. Entonces, las adicciones, como decía Nora Volkow, que es la psiquiatra que mencionabas, ¿no? O sea, ella nos explica muy bien que la adicción es una enfermedad, justamente por eso, porque no es cuestión de voluntad, sino llega un punto donde el cerebro adicto se vuelve autónomo y aunque uno no quiera, consumes. Y esto no es cuestión ni de voluntad, ni de echarle ganas, ni de decir no te quieres comprometer, no, es una enfermedad que va más allá de cuestiones de voluntad y la tenemos que abordar como tal. Ahora, hablando específicamente del tema benzodiazepinas y las adicciones, ¿no? La pregunta que siempre se hacen es, ¿puede provocar adicción? A ver, vamos a empezar por definir qué es una adicción, ¿no? Una dependencia, una adicción es cuando cada vez necesito más dosis de la misma sustancia para conseguir el efecto que tenía con dosis menores. Y que cuando la suspendo súbitamente me va a provocar síntomas físicos por no tenerla en el cuerpo. Esta es la definición de una adicción. Como ya les platicaba, por cómo funcionan las benzodiazepinas, si mi cuerpo está acostumbrado y yo la suspendo, me va a dar estos síntomas físicos. Ahí va. Cualquier sustancia, cualquier cosa que me provoque relajación inmediata, alegría, placer, tiene riesgo de abuso y dependencia. Es decir, todos los seres humanos somos susceptibles de generar adicción a cosas que nos den felicidad y no necesariamente de medicamentos, ¿no? Y aquí hablamos de sustancias legales como el alcohol o el juego, digo, solo por mencionar algunos, ¿no? En realidad... El chocolate y el azúcar. Sí, o sea, sí. Entonces, si todos somos susceptibles y vulnerables, ¿por qué no todos somos adictos? ¿No? O sea, como ahí empezamos como con esas interrogantes. En realidad, es un porcentaje de personas muy pequeños los que van a desarrollar esta dependencia. ¿Podemos saber quiénes van a ser susceptibles? Bueno, pues si tienen antecedentes de adicciones, comportamientos impulsivos, ¿no? El famoso gen del novelty-seeking, o sea, como algún padecimiento que te predisponga a adicciones o que tenga comorbilidad muy alta con adicciones, evidentemente que sí, ¿no? Pero si no tenemos como nada de eso, en realidad no lo podemos saber, ¿sabes? Entonces, sí existe un riesgo de abuso y dependencia, pero no podemos generalizarlo. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y esa es la gran desinformación, ¿no? Como conocemos a alguien que se hizo adicto, entonces, no, ya, malo, ¿no? O sea, y no necesariamente. Entonces, insisto, prescritas por especialistas, bien manejadas, que los especialistas, ay, perdón, Siri nos dijo que eso no está bien, pero no está bien, bien manejadas, bien indicadas,
son los psiquiatras, los expertos, por tiempo corto y a dosis bajas y siempre bajo supervisión, en realidad no corremos ningún riesgo de generar dependencia o generar adicción. Entonces, así como hay quien se hace adicto a las benzodiazepinas, hay quien se hace adicto al juego, hay quien se hace adicto a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no podemos como satanizarlas de esa forma, ¿no? No quiero meterme más como al tema de adicciones, porque quizá deberíamos hacer un coffee break un poquito más adelante, ¿no? Del tema de adicciones. Pero más bien, yo creo que es a lo que las personas le tienen como tanto miedo. Y evidentemente, la parte 2 del miedo es, no los puedo tomar con nada, interactúan con otros medicamentos, porque la pregunta que va con la par de las benzodiazepinas es, ¿pueden mezclarse con alcohol? ¿Pueden mezclarse con café? A ver, ahí voy, ¿no? Y retomo un poquito las adicciones. El alcohol no es recomendable, se toman en los medicamentos, ¿no? Pero es una sustancia legal que socialmente se acepta. Cuando mezclamos alcohol con benzodiazepinas, con ribotril, tafil y demás, ¿qué es lo que pasa? Pues se potencia el efecto sedante de las dos, ¿no? Entonces, pues me va a dar como muchísimo sueño y me va a hacer de más. Y en grandes cantidades, aquí es cuando las benzodiazepinas pueden ser letales, ¿no? Cuando las combinamos con otras cosas que nos potencian la sedación. Decía una maestra en la residencia, ¿no? Que la dosis letal de benzodiazepinas es que te caiga una pecera de este tamaño llena de benzodiazepinas en la cabeza, ¿no? O sea que en realidad la letalidad aumenta cuando la combinas con otras sustancias que son depresoras del sistema nervioso central. Por otro lado, el café es un estimulante, ¿no? Como muchas otras sustancias. Si tenemos ansiedad, nos da más ansiedad. Si con la benzodiazepina estamos buscando una depresión del sistema nervioso central y damos benzodiazepinas y tomamos café, entonces aumentamos la adrenalina, ¿no? A través de la adenosina y demás, y por otro lado lo queremos bajar. Entonces estamos mandando como dobles señales al cerebro. Entonces no es que se contrapongan, no es que hagan cortocircuito, simplemente por la fisiopatología, pues no podemos decirle apágate, préndete, porque pues, lo descomponemos, ¿no? Como un apagador que estamos ahí. Tin, 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 tin. Entonces, ya, a grandes rasgos, era un poquito eso pues de esos mitos, ¿no? Y de los efectos secundarios. Adelante. Sí, gracias. Sí, pues es un tema súper amplio. No sé si igual podemos ir entrando a comentarios finales. Se nos fue volandísimo el tiempo y bueno, pues yo ahorita escuchándote, pues me quedo pensando en ese equilibrio de entender el buen uso de los medicamentos sin tenerles miedo. Tampoco podemos aspirar a una utopía de que no los necesitamos. O sea, finalmente por algo se han desarrollado, se han creado y bueno, que todos podamos estar conscientes de que si los utilizamos bien, claro, tienen riesgos, todo tiene riesgo, la vida es un riesgo, no por el riesgo de que salgamos y nos atropellen, vamos a dejar de salir, no por el riesgo de que una comida nos caiga mal, vamos a dejar de comer. Claro que todo tiene su riesgo, pero si sabemos medirlo, si sabemos llevarlo, las benzodiazepinas son medicamentos muy útiles, como muy nobles en el sentido de que actúan rápido, la ansiedad baja, las personas empiezan a recuperarse. Yo creo que son fundamentales en el proceso de recuperación porque empiezan a regular el sueño, empiezo a funcionar mejor, empiezo a salir del círculo vicioso y mi sistema nervioso se va recuperando y aunque el medicamento en sí no vaya a ser un cambio a largo plazo, sí lo llevamos junto con otros medicamentos que sí se utilizan a largo plazo y que sí hacen un efecto que perdura a lo largo del tiempo, si los usamos junto con una buena psicoeducación, junto con una buena rutina y empezamos a salir del círculo vicioso, cuando los quitemos, pues habrán hecho una colaboración importante y el riesgo, pues aunque hubiera existido, pues estamos con mucha posibilidad de no desarrollar efectos graves, ni adicción, ni todo lo que por ahí nos da miedo, ¿no? Yo quisiera redondear un poquito esto, ¿no? Que está diciendo Lupita. Entonces, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, no curan la ansiedad, no son el tratamiento de elección para la ansiedad. El tratamiento de elección son otros medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Las benzodiazepinas son más bien como un paliativo mientras el otro medicamento empieza a funcionar o cuando tenemos descargas adrenérgicas muy fuertes.
nos disminuyen los efectos físicos de la ansiedad, pero no nos cambian la forma de funcionar de nuestro pensamiento, ni tampoco nos van a dar técnicas de afrontamiento para las eventualidades del día a día. ¿Ok? Entonces, como ese es un poquito del mensaje. Adelante, Claudia. Pues nada más reiterar, ¿no? Que en esto hay que tenerle a veces más miedo, creo yo, y con esa palabra, al trastorno y a sus efectos que al tratamiento, ¿no? El tratamiento en manos de especialistas es eso, algo que nos ayuda a regresar a nuestra funcionalidad, a nuestro nivel de bienestar. Salir en dirección opuesta corriendo si es un psicólogo o psicóloga quienes les está recetando. Y si de pronto ustedes saben que esto es una benzodiazepina y no lo está recetando un psiquiatra, aun cuando sea un médico, igualmente pedir una consulta con un especialista. Creo que es muy, muy importante. Pues sí, creo que siempre les digo a mis pacientes, todo lo que termine en PAM, hay que tener cuidado. El lorazepam, el clonazepam, el diazepam, ¿no? Que es el ribotril, el Xanax, el Valium, el Tafiri, y todos estos, pues esas son las benzodiazepinas y hay que tener cuidado, como con cualquier otro medicamento, porque no son medicamentos que se tomen a largo plazo. No son medicamentos para toda la vida y no son medicamentos que estén así libres en la farmacia por una razón. Deben de tomarlos con cuidado y con el cuidado de saber qué te lo está recetando un médico especialista y con todo el conocimiento de tu caso y de cuándo y de cómo. No son medicamentos, yo me quedo un poquito con la idea de no son medicamentos para niños, se deben de controlar muchísimo más en niños y en adolescentes y hay que tener mucho cuidado con quién nos los está recetando, ¿no? Ahora, los efectos cognitivos que nos pueden dar siempre nos van a dar sueño, siempre nos van a hacer sentir más relajados, probablemente mucho más relajados, y eso pues evidentemente siempre va a disminuir un poco la atención y la capacidad de memoria de trabajo. Entonces, hay que trabajar con eso y por eso es muy importante la terapia y por eso no pueden ser medicamentos a largo plazo, ¿no? Porque siempre nos van a afectar a nuestras capacidades cognitivas. Entonces, eso, tener cuidado con ellos. Pues creo que ya dijimos todo lo que se tenía que decir, ¿no? Y creo que nada más para concluir un poquito, retomo esto, Abril, que decías. Por eso requieren receta médica. No porque los queramos tener aquí como cada semana, sino en realidad es para proteger a los pacientes de efectos no deseados, de evitar que se hagan dependientes. Y por eso insisto, la supervisión, ¿no? No basta con... Lo fácil es hacer una receta. No, pues eso lo hace cualquiera. ¿No? La importancia de esto es como el seguimiento por el especialista. Pues si ya no hay más que comentar, no me queda más que agradecer a todas y a todos los que nos escucharon. Gracias, Luis Quiroz, por tus comentarios. Muchas gracias, Claudia, Abril, Lupita. Gracias, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que esto queda grabado en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como Brain and Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar con algún miembro del equipo de Brain and Mind, puede encontrar su información en la página web brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, con el tema ¿es amor o enamoramiento? Muchas gracias, hasta la próxima.